Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Ya está conectado el doctor Carlos Jaime y el doctor Nevardo. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bueno, Hola, Ale, entonces buenos buenos días. días. ¿Qué más? Buenos días para todos. Mi nombre es Valentina, residente de primer año de ginecología y obstetricia. Y hoy les vengo pues como a hablar un poquito acerca de Sjögren y como los desenlaces maternos y perinatales y perinatales más importantes en el embarazo. Entonces, como un poquito de generalidades, vamos a tener que las mujeres en embarazo con síndrome de Sjögren pueden tener realmente embarazos exitosos cuando están en acompañamiento y tienen un control de su enfermedad en un acompañamiento interdisciplinario por reumatología, materno-fetal y ginecología. Estas pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, los fetos pequeños para la edad gestacional y lo que sí hay que resaltar es que la complicación más importante y la que más tiene riesgo, severidad y que es amenazante de la vida es el bloqueo cardíaco congénito. Tenemos que el riesgo de bebecitos con bloqueo cardíaco congénito de muerte perinatal es el 17,5 en Estados Unidos. Inclusive podría llegar a ser hasta el 30% si uno revisa como otras literaturas. Podemos tener muerte intrauterina, que podría corresponder al 33% de las muertes de estos bebecitos, muerte neonatal y complicaciones pediátricas a largo plazo. Como epidemiología, es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a las mujeres, sobre todo tiene una relación mujer a hombre de 9-1, inclusive en la raza asiática podría ser hasta 29-1 relación hombre-mujer y se presenta en la cuarta y quinta década de la vida, que son entre los 40 y los 50 años. Estas pacientes tenemos que tenerlo presente porque cada vez las embarazadas pues las mujeres se están embarazando en edades mayores y estamos viendo que hay un aumento pues de esta enfermedad durante el embarazo. Cuando tenemos una aparición temprana de la enfermedad, esto se relaciona con mayores manifestaciones sistémicas y requerimientos adicionales de tratamientos inmunosupresores que van a ser importantes para el momento de un embarazo. Vamos a tener los autoanticuerpos principales del Sjögren, que son los anti-Ro-SSA o los la SSB. Entonces, cuando tenemos anticuerpos positivos anti-SSA, vamos a tener mayor riesgo de bloqueo cardíaco congénito. Se presenta más o menos en 1 a 2% de los fetos expuestos, una mortalidad, como les dije, más o menos del 16 al 28%. Y también es importante tener en cuenta que la recurrencia del bloqueo cardíaco congénito en una mujer que ya ha tenido un bebé previo con un bloqueo cardíaco congénito es del 15 al 20, del 12 al 25%. Como diagnóstico, para tener como algunas puntualidades, tenemos un Sjögren primario y un Sjögren asociado a otras enfermedades autoinmunes. El primario es el que no tiene pues como relación con otras enfermedades autoinmunes y el asociado puede ser artritis reumatoide del 4 al 31%, a lupus del 6 al 19%, de esclerosis sistémica del 14 al 21%. Podemos tener síntomas como la serostomía, la seroftalmia, la sequedad vaginal y compromiso como de otros epitelios y mucosas como son la vagina, el tracto digestivo, el tracto respiratorio. Para hacer el diagnóstico, vamos a tener como los criterios del EULAR que se dieron en el 2016, que vamos a ver acá, que necesitamos cumplir como al menos un criterio histopatológico y al menos pues como 4 puntos entre los demás. Entonces, la histopatología vamos a tener que hay una infiltración focal de linfocitos, usualmente se va a hacer una biopsia de glándulas salivares, vamos a tener presencia de los anti-Ro-SSA o anti-La-SSB, pero principalmente los anti-La se han quitado un poco de los criterios diagnósticos y se dejaron solamente los anti-Ro. Vamos a ver como la prueba de Skinner, que va a ser esa prueba para ¿cómo es? La sequedad ocular, que ponemos un papel filtro en el párpado y, de shimmer, perdón, un papel filtro en el párpado por 5 minutos y miramos que tenga al menos pues como un recorrido de los milímetros que debemos tomar. Y si hacemos diagnóstico cuando tenemos menor a 5 milímetros en 5 minutos. También tenemos la toma de saliva no estimulada, que es que el paciente va a tener como un recipiente embudo, va a permitir que salive de forma
pues como espontánea, sin estimulación, y vamos a mirar cuánta produce de saliva, al menos en 10 minutos. Y se va a producir, pues se hace diagnóstico cuando produce menos de 1 mililitro por minuto. Y también tenemos las pruebas como de alteraciones de la córnea que van a ser con la fluoresceína y la lisamina verde, que estas son como las que más se están usando en el momento porque no irritan tanto el ojo y no generan tanto dolor. Y tienen, pues no les traje como las foticos, pero es como la que es más objetiva porque nos habla de cuántas lesiones de 0 a 50, de 50 a 100 y mayor a 50. Y también tenemos como el rosa de Bengala, que es de pronto un poco más irritante para el ojo y eso pues tiene una clasificación ya específica con cada test, pero es un poquito más irritante y es un poco más subjetivo porque miramos si tiene alteraciones leves, moderadas o severas y eso es lo que nos da la puntuación. Entonces, un test de fluoresceína que sea mayor a 5 o un test de rosa de Bengala que sea mayor a 4 también nos hace diagnóstico. Entonces, la clasificación se va a hacer principalmente por los criterios. Está presente al menos uno de los criterios histopatológicos o de autoanticuerpos y que sea al menos 4 puntos entre toda la clasificación. Bueno, entonces para ya entrar un poco como en la charla de hoy, vamos a mirar los desenlaces maternos, los desenlaces fetales y los desenlaces de los niños a largo plazo. Como desenlaces maternos, tenemos que en múltiples estudios se ha visto que hay mayores complicaciones maternas como la preeclampsia, la trombosis, las alteraciones derivadas de la placentación inadecuada, que también de ahí puede ser la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y otras, y mayor tasas de cesárea. Para esas pacientes, idealmente deberíamos tener como una asesoría preconcepcional, como ojalá en todas las pacientes con enfermedades reumatológicas y en general a todas las pacientes, el mundo ideal sería que todas tuvieran una asesoría preconcepcional, pero sobre todo para impactar en la transición de los medicamentos, para que sean los medicamentos seguros del embarazo, que iniciemos y la hidroxicloroquina, que vamos a ver que es uno de los medicamentos más importantes en esta enfermedad en el embarazo, y que establezcamos los riesgos y complicaciones que va a tener cada paciente durante su gestación. Acerca de la fertilidad, tenemos que, pues, hubo un estudio bastante importante que se realizó con 47 mujeres, con una cohorte retrospectiva que determinó que realmente las pacientes con Sjögren tienen como aumentos en la falla ovárica prematura, tienen menor hormona antimileriana, tienen menor tasa de éxito con técnicas de reproducción asistida y sobre todo pues tener presente que también las pacientes que tienen Sjögren podrán tener una edad materna más avanzada. Este estudio fue importante porque inclusive intentaron como evitar los sesgos por edad, por otras patologías como es el síndrome ovario poliquístico y demás que pueden asociarse a infertilidad y encontraron realmente como características especiales. Tenía menor número de cantidad de óvulos extraídos por ciclo cuando teníamos una estimulación ovárica, tenían menores tasas de madurez de los óvulos y menores tasas, inclusive a pesar de que él ya hubiera pues como una fertilización in vitro, menores tasas de generación de blastocistos y mayor pues como tasa de fallo en las técnicas de reproducción asistida. Esto lo vemos acá. Tenemos como la reserva ovárica con una diferencia bastante importante entre las pacientes de la misma edad con Sjögren y sin Sjögren. Importante tener en cuenta, este estudio quitó a todas las pacientes que tuvieran otras enfermedades autoinmunes, es decir, solo se quedaron con las pacientes con Sjögren primario. Tenemos que hay una disminución de la reserva ovárica, disminución también importante de la respuesta a la estimulación ovárica. Y también por acá tenemos pues como digamos, la menor cantidad pues, que se puede presentar en estas pacientes de embriones que se puedan transferir y generar un embarazo efectivo, menor disminución pues como en la cantidad de embriones que se pueden extraer y que se pueden como tener por ciclo y también pues como disminuidas las tasas de madurez y la formación de blastocistos de estos embriones. Entonces para las pacientes con Sjögren se debería hacer una asesoría en fertilidad y deberían pues como enviarse rápidamente y prontamente a especialistas en fertilidad en caso de que quieran embarazarse porque pueden tener mayores riesgos. Acerca, digamos, del Sjögren sobre los desenlaces maternos o fetales, encontramos como varias revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura. Tenemos este que se realizó desde enero a noviembre, desde enero del 2007 a noviembre del 2022. Se incluyeron 9 estudios y se analizaron 2.341 pacientes con Sjögren que tuvieron 2.472 embarazos y estas fueron las pacientes que se agregaron como al grupo control.
Entonces, para tener acá importante, tenemos como los desenlaces principales que vamos a ver que se asocia con hipertensión gestacional y preeclampsia, se asocia también con parto pretérmino. Importante que eso no se había como tenido presente, se asocia a aumento en los abortos espontáneos del primer trimestre y pues tienen como una menor tasa de nacidos vivos. Adicionalmente, aumenta las tasas de fetos pequeños para la edad gestacional y pesos al nacer menores a 2.500. También por acá tenemos que a estos pacienticas nos genera como una disminución cuando tenemos los anticuerpos anti-RO o anti-LAF, que tenemos presencia del bloqueo cardíaco congénito, que es como lo principal, y no se ha visto como una diferencia real entre que las pacientes haya como una diferencia entre los estudios de lo que se conoce en la literatura con la incidencia del bloqueo. Tenemos este otro metaanálisis que se realizó en el 2022, incluyeron también 9 estudios para resaltar que en los metaanálisis hay como unos estudios claves que se han tenido presentes, que van a ser como gran parte de la carga de estos metaanálisis y que en ambos estudios se incluyeron. Los desenlaces que vimos asociados a estas patologías, como también se vio en el anterior, fue un aborto espontáneo con un RR de 8,85, un parto pretérmino con un RR de 2,27, bajo peso al nacer y también tuvieron presente defectos al nacimiento, pero ahí incluyeron en ese tema de defectos al nacimiento el bloqueo cardíaco congénito, entonces también ahí tenemos como una carga de aumento como de las tasas. De aborto espontáneo, vemos que la mayoría de los estudios pues no cruzan la unidad y si son bastante importantes, a pesar de que este lo cruza, tiene una muestra como un poco más pequeña y los demás tienen una muestra pues como más significativa y pues el riesgo como ponderado entre todos los estudios fue un riesgo de 8,8. Con el parto pretérmino, este metaanálisis, a pesar de que lo concluye, también dice que podría relacionarse con otras cosas y con, sobre todo, Sjögren, que sea asociado a otras enfermedades, porque a pesar de que tuve pues como un RR ponderado positivo y no pasaba como el intervalo de confianza, hay varios estudios que sí lo cruzan, entonces dejan como a la dualidad de si esto sí es como un desenlace concreto. Los defectos al nacer, este es uno de los estudios que les comentaba que es de los que ha estado como presente en varias metaanálisis y revisiones sistemáticas porque tuvo una N bastante importante, como más o menos de 2.000 pacientes y de Sjögren primario. Esta sí solamente ese estudio solamente se dedicó a Sjögren primario y toma pues como una carga importante cuando se realiza el metaanálisis y pues las revisiones de la literatura. Vemos que tenemos pues como los defectos al nacer y nuevamente nos muestran los de bajo peso al nacer que a pesar de que el RR ponderado pues está como positivo, varios estudios cruzan la unidad y no es como algo que ellos sean muy estrictos en decir si tiene como alguna relación completa. Acerca de los desenlaces fetales, tenemos el parto pretérmino con un R2 con 19, los fetos pequeños y el RCIU, que fue lo que estábamos hablando, y sobre todo el bloqueo cardíaco congénito se presenta en el 2% de las pacientes con autoanticuerpos positivos, principalmente a los anti-RO, que son los SSA. Importante esto, me pareció bastante curioso, que pues yo creo que no lo había como tenido presente, que los hijos que sean nacidos de mamás con enfermedad de Sjögren tienen riesgo de enfermedades autoinmunes y riesgos de enfermedades del tejido conectivo. Pacientes, pues los bebecitos que tengan bloqueo cardíaco congénito van a tener un riesgo de otras enfermedades autoinmunes durante el resto de su vida con un hazard ratio de 5,7 y las bebecitos sin bloqueo de 1,7. Se disminuye si no tiene bloqueo, pero sigue teniendo pues como un hazard ratio importante. Y el riesgo de otras enfermedades del tejido conectivo en los niños que tienen bloqueo cardíaco congénito específicamente tiene un hazard ratio de 11,8. Entonces realmente tiene como desenlaces importantes para la vida extrauterina y para los desenlaces de ese bebé, pues como en el resto de su vida. Vamos a hablar como un poco o más a profundidad de la complicación más importante, que es el bloqueo cardíaco congénito. Se presenta, como lo hemos visto, en el 2% de las pacientes que tienen autoanticuerpos positivos y sobre todo en las pacientes que tienen la enfermedad activa. Tiene una recurrencia del 12 al 25% de las mamás que tuvieron un hijo previo con bloqueo, a pesar de que el bebé no haya sobrevivido y haya tenido una muerte intrauterina.
Entonces, si tuvo un bloqueo durante la gestación, tiene un riesgo de recurrencia. Tiene una mortalidad del 20%, pero puede llegar hasta el 30% y puede generarse una cardiomiopatía dilatada secundaria al bloqueo y esto me tiene que definir que eso va a tener una mayor mortalidad. Nos hablan también de que el 70% de los nacidos vivos que tienen bloqueo cardíaco congénito van a requerir marcapasos en el primer año de vida. Entonces, esto hay que tenerlo como súper presente para poder determinarle los riesgos a esta paciente y que tengamos pues como una asesoría también probablemente con cardiología pediátrica que nos hable de los riesgos. ¿Por qué sea esto? Primero hay un paso de autoanticuerpos maternos a través de la placenta, ellos llegan al corazón, generan una inflamación cardíaca, sobre todo el nódulo auriculoventricular, puede generar una fibrolastosis tanto de las cavidades como de las válvulas y de las válvulas. Posteriormente va a generar una fibrosis irreversible y cuando ya se generan calcificaciones del nódulo auriculoventricular, ya sabemos que pues va a haber un bloqueo porque no va a haber una conducción cardíaca adecuada. Tenemos una sobrevida a 10 años de estos bebecitos. Cuando tienen una cardiomiopatía dilatada, tan solo del 23,1%, entonces pues vemos que es una mortalidad bastante importante. Cuando tienen cardiomiopatía dilatada de aparición tardía, es decir, en el primer año de vida, va a tener una sobrevida de 10 años solamente de la mitad de los pacientes. Y cuando no tienen pues asociado a una cardiomiopatía dilatada, realmente tienen una sobrevida de 10 años adecuada y se puede tratar pues como de forma importante en el periodo extrauterino. Para el bloqueo se presenta usualmente entre las 18 y las 24 semanas. Se puede ver no solamente con el bloqueo con el PR mecánico, sino que también podemos ver focos cardíacos ecogénicos, dilataciones ventriculares y disminución de la fracción de eyección. Entonces vamos a hacer una ecografía semanal entre la semana 16 y la 26 y debemos hacer una ecografía cada 2 semanas para ver el bloqueo. Esto nos lo dice la sociedad materno-fetal y debemos tener un parto por cesárea en las pacientes que tienen un bloqueo de completo por riesgos de que tengan pues un estado fetal no tranquilizador. Importante tener presente para el diagnóstico que el bloqueo AB de primer grado puede revertir en las próximas 24 horas, así que se debe hacer ecocardiografías en el momento del diagnóstico y al siguiente día o a las 72 horas para ver si revirtió o si realmente estamos frente a un bloqueo cardíaco congénito. El bloqueo de segundo grado puede progresar muchísimo más rápido y puede progresar en menos de 2 semanas, por eso hay que hacer un seguimiento cuando ya tenemos un diagnóstico bastante estricto y el bloqueo realmente de tercer grado es irreversible, no tenemos como forma de intervenir directamente y lo que hacemos está más dirigido a prevenir esa muerte intrauterina y que ojalá esos bebecitos no desarrollen hidrops fetal por falla cardíaca. Entonces, el medicamento principal y que creo que es uno de los mensajes claros de la charla es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se ha demostrado que disminuye el riesgo de bloqueo cardíaco congénito, no solamente en las pacientes con recurrencia, porque disminuye sobre todo en las pacientes con recurrencia, pero también se ha visto que disminuye el riesgo en general de las pacientes con Sjögren que toman el medicamento y las que no toman el medicamento. Y las pacientes que tienen un hijo previo puede disminuir el riesgo hasta un 50%. Este es uno de los estudios más importantes para estas recomendaciones y fue un estudio que se realizó para mirar las pacientes con anti-RO y anti-LA positivos que estén en embarazo, incluyendo a pacientes que no tengan enfermedad de Sjögren, sino que sean portadoras asintomáticas o que estén asociadas a otras patologías. Y lo que concluyó es que tenemos pues esta fue como una de las imágenes importantes y se repite en varios artículos que concluyó que disminuye a la mitad el bloqueo cardíaco congénito y disminuye un porcentaje importante del bloqueo cuando tenemos un bloqueo cardíaco congénito, pero es decir, nos disminuye la recurrencia. Entonces disminuye significativamente la tasa mayor al 50% histórica que se tiene el bloqueo y que este fármaco pues es realmente seguro en el embarazo y es de los principales. En este estudio que se hizo si no estoy mal, fue en Brasil, se hizo una corte prospectiva entre el 2011 y el 2015, se revisaron 42 mujeres embarazadas con anticuerpos positivos, sobre todo anti-RO-SSA, que las portadoras asintomáticas fueron el 20%, con lupus el 40%, con Sjögren primario 37,5% y con artritis el 2,5%.
Hubo como una complicación cardíaca en el 17,9% de las pacientes, con un bloqueo de segundo grado que fue como el 57,1%, un bloqueo de tercer grado el 28,6%, y había pacientes que inclusive tenían como unas válvulas hiperecogénicas, pero que no tenían un bloqueo cardíaco. Lo que vimos y lo que los resultados que arrojó este estudio es que en las pacientes de manejo con hidroxicloroquina solamente tuvieron una paciente un desenlace adverso con bloqueo cardíaco congénito, mientras que las pacientes que no recibieron manejo con hidroxicloroquina tuvieron seis. Entonces vemos que realmente es una reducción importante. Ellos hacen mucho énfasis de la importancia de la hidroxicloroquina y que ya pues hay varios estudios que la respaldan y que tiene una seguridad importante en el embarazo. Y realmente pues el bloqueo cardíaco congénito que llevó a marcapasos fue más o menos el 2,5% en el periodo neonatal, porque no les hicieron seguimiento después de los 28 días de nacidos. Bueno, entonces, para el bloqueo cardíaco congénito hay como varias intervenciones. La principal, hidroxicloroquina, que espero que pues como que sea el mensaje importante de la charla, que nos disminuye el bloqueo, pero hay otras intervenciones que se han venido como probando, porque pues la hipótesis podría ser adecuada, pero que realmente no ha generado como unos adecuados desenlaces y no nos presenta como un aumento del riesgo, pues del beneficio versus el riesgo que tienen. Tenemos los esteroides fluorados, que son esteroides que pasan y atravesan la placenta para llegar, que es la betametasona y la dexametasona. Este estudio pues como que realizó una mirada y también pues las diferentes sociedades han visto que realmente no hay una mejoría de los dar esteroides y versus el no tratamiento. Principalmente se habla de que se puede dar en las pacientes que ya tienen bloqueo para prevenir la pues como la progresión a bloqueo grado 3 o para disminuir como los desenlaces, porque lo que se piensa es que disminuye la inflamación cardíaca de este bebé, pero no ha tenido desenlaces positivos ni en muerte fetal, ni en muerte neonatal, ni en necesidad de marcapasos, pero sí se asocia con mayores riesgos fetales como restricción del crecimiento, oligoamnios, una supresión adrenal, riesgos maternos como diabetes gestacional, infecciones maternas graves y también, pues como las dosis seriadas, ya se ha visto pues que tienen como desenlaces adversos en el neurodesarrollo a largo plazo de los bebés. Entonces la Sociedad Materno-Fetal no nos recomienda dar esteroides en ningún tipo de escenario, solamente en caso de que necesitemos dar una maduración fetal. También tenemos como el manejo con beta-agonistas y la inserción de marcapasos intrauterinos. Los beta-agonistas como el salbutamol y la terbutalina podrían ser útiles, no han demostrado como que no haya mejoría, pero faltan como más estudios para que prueben. Lo que se busca con estos es en los pacienticos con bloqueo de tercer grado, que aumente la frecuencia cardíaca, que ojalá se prevenga el hidrops y poder tener como esa frecuencia cardíaca un poquito más aumentada para evitar pues como los desenlaces adversos intrauterinos. Y la inserción de marcapasos intrauterinos realmente se usa es como en los fetos que ya están hidrópicos o están cercanos a, no ha tenido mejores desenlaces y no ha tenido pues como una mejoría versus la intervención y la no intervención, y pues es una intervención bastante compleja, bastante mórbida, pero realmente no genera como ningún beneficio para los pacientes. Acerca como de todo esto que hemos visto, hemos hablado de que las maternas con Sjögren tienen mayores riesgos, de que también tenemos el riesgo del bloqueo cardíaco congénito, pero tenemos esta corte prospectiva, que fue un estudio bastante importante que se publicó en The Lancet el año pasado, que fue una corte prospectiva, es un estudio secundario que se generó de este estudio, que fue un estudio como que clasificó a las pacientes embarazadas con múltiples enfermedades autoinmunes, y para este estudio secundario tomaron solamente en cuenta las pacientes con enfermedad de Sjögren o síndrome de Sjögren primario, excluyeron las pacientes que tuvieran síndrome de Sjögren asociado a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, las compararon con grupo control y fueron muy específicos para disminuir como los sesgos por edad y por otras patologías. Entonces hicieron como una comparación con grupo control bastante importante. Se tuvieron los datos obtenidos acerca de este estudio que se hizo entre octubre del 2014 a marzo del 2021. Los criterios diagnósticos los hicieron pues con el EULAR, y también incluyeron los criterios de gravedad para determinar si había alguna relación entre la actividad del Sjögren que tuviera la paciente en el momento y los desenlaces perinatales.
Estos fueron los criterios SDAI, que realmente no se los traje claros porque pues son bastante largos y pues no son tan difíciles de aplicar, es buscarlos pues y como aplicarles la tablita. Y hablaron de que no tenía actividad, si el criterio era de 0, actividad leve de 1 a 4, moderada de 5 a 13 y severa mayor a 14. Entonces dijeron también que un flare o pues como una actividad actual de la enfermedad es que la paciente tuviera el criterio, pero tuviera un menos un aumento de 3 puntos en el momento, pues, como de los seguimientos que se les hacían. Estas pacientes tenían seguimientos en centros especializados de reumatología cada semana y esos fueron, y también tenían como, en caso de tener algún desenlace, los hacía como más, de forma más temprana. Las conclusiones realmente de este estudio es que no tienen las pacientes de Sjögren, ni siquiera las que tienen pues como actividad en el inicio del embarazo, ni aumento de los FLAIR, ni aumento de los desenlaces maternos ni fetales, no tienen aumento del riesgo que ya se sabe de bloqueo cardíaco congénito y que no tiene tampoco un aumento de la mortalidad neonatal. Entonces realmente lo que nos concluye este estudio, aquí vemos que ninguna pues como de los desenlaces que ellos vieron fueron realmente estadísticamente significativos y lo que concluyen es que realmente las pacientes con un Sjögren primario tienen un buen pronóstico materno y fetal que no aumenta realmente los riesgos versus la población general, que son unos riesgos como muy parejos, que ojalá se deberían solicitar anticuerpos antifosfolípidos antes de la concepción, porque lo que sí nos hablan claramente es que las pacientes con Sjögren primario no tienen este aumento de los desenlaces, pero las pacientes que tienen Sjögren asociada a lupus, asociada a síndrome antifosfolípido, asociada a otras enfermedades reumatológicas, no por el Sjögren va a ser su aumento de los desenlaces, sino por la enfermedad reumatológica que tenga asociada. Y el riesgo pues, de complicaciones está asociado con otras enfermedades o algunas otras patologías que tengan las pacientes. Entonces, a pesar de que, digamos, los metaanálisis que revisamos hace un momento nos hablan de que tienen riesgos gigantescos, este estudio nos dice que realmente esos riesgos no son tan grandes y los metaanálisis no fueron específicos en excluir pacientes con otras enfermedades autoinmunes, mientras que este estudio que se hizo, que inclusive fue prospectivo y con una corte bastante importante, realmente pues sí tomó como la separación entre pacientes con Sjögren y pacientes con Sjögren primario y pacientes con otros desenlaces. Encontré también otro estudio importante que no se los traje porque pues para no llenarlo mucho, pero sí también mencionarlo, fue una cohorte, también una cohorte retrospectiva que clasificó pacientes cómo ingresaban al embarazo, si ingresaban controladas, descontroladas, si ingresaban tomando medicamentos, inclusive ingresando tomando como medicamentos importantes como biológicos o metrotexate, pero no, y pues como asociarlos a desenlaces grandes, tanto maternos como perinatales, y mirando si la paciente tenía aumento del Sjögren, si tenía actividad, si tenía mal control de la enfermedad, y ese también fue muy específico de decir que no había, pues que no iban a incluir pacientes con otras enfermedades autoinmunes, sino Sjögren primario. Ese estudio también nos habla de los mismos desenlaces que encontró este estudio de Lancet y nos dice que realmente no hay ni aumento de pues como de complicaciones maternas, no, ni aumento de complicaciones neonatales, la misma complicación que creo que es la más importante, que es el bloqueo, pero no había un aumento, así tuvieron actividad de Sjögren mayor a pues una actividad severa, y que realmente el riesgo que ellos encontraron que sí era importante era que las pacientes al tener más edad, al ser obesas y al tener trastornos hipertensivos antes del embarazo, sí tuvieron desenlaces complicados, pero que esto no tenía nada que ver con el Sjögren. Entonces, realmente esta enfermedad es una enfermedad autoinmune que es importante, que viene pues en aumento en la prevalencia en el embarazo por el tema de que las mujeres se están embarazando a mayores edades, que a pesar de que el Sjögren es poco frecuente, aumenta pues en la enfermedad reproductiva y debería seguirse con un manejo interdisciplinario y ojalá pues como tener un manejo estrecho entre materno-fetal y reumatología, que el principal desenlace que sí tenemos que tener súper claro es el bloqueo cardíaco congénito, porque eso sí nos lleva a mortalidad perinatal y a mortalidad de los bebés, pero que realmente los desenlaces adicionales, a pesar de que sí se pueden ver, no son desenlaces con unas RRs bastante aumentados solamente por el hecho de tener Sjögren, pero sí tiene y se asocia a otras enfermedades autoinmunes, sí hay un aumento significativo de preeclampsia, restricción y pues como otras situaciones.
También como para llevarnos de la charla, la hidroxicloroquina disminuye importantemente el riesgo de bloqueo cardíaco congénito y también disminuye al menos a la mitad el riesgo de recurrencia en una mujer que ya tuvo un hijo con bloqueo cardíaco. Y pues realmente no, las pacientes les va bien, o sea, como mensajes claros de la charla, a pesar de que es una enfermedad autoinmune que debe tener un seguimiento, los pacientes tienen adecuados desenlaces, igual hay que explicarles de que puede tener un aumento de los riesgos, pero no es un aumento que nos indique que esas pacientes o no se puedan embarazar o que tengamos que tener pues interrupciones del embarazo porque las va a llevar pues a desenlaces muy horribles, pero que hay que hacerles un seguimiento estricto, sobre todo para verificar el bloqueo cardíaco congénito. Eso sería como lo que les traía como la revisión importante, pues como para ver del Sjögren en el embarazo, que pues realmente no hay como tanta literatura, pero sí hay como algo y recomendaciones claras, sobre todo de bloqueo e hidroxicloroquina. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hay comentarios. Hay Después de la comentarios. charla. Ya, sí, sí. Bueno, entonces, felicitaciones por la charla. Y como para puntualizar algunas cositas, actualmente se prefiere hablar de enfermedad de Sjögren que síndrome de Sjögren, pues entendiendo Sí. que se trata de una enfermedad pues, invasiva, crónica, y que se le trate de, o sea, pues que se identifique que no es una enfermedad benigna, que es como el Ujú. concepto que se venía trayendo. Entonces, más enfermedad que síndrome, pues digo Sí. que no es solamente una constelación de signos. Respecto a los criterios, pues como todas las enfermedades de reumatología son criterios clasificatorios, no Sí. de diagnóstico, Ah, ok. son criterios clasificatorios, que son para pues, homogeneizar la población. Muy importante eso que mencionaste respecto al enfoque del paciente multidisciplinario, porque pues, es importante identificar que el paciente ingrese con una consulta preconcepcional, Ujú. de modo que nos permita identificar esos factores de riesgo que pueden favorecer pues, estos desenlaces. Entonces, es importante la anamnesis, el paciente sacar del interrogatorio como una síndrome de tifosfolípidos que Ujú. resaltaste, también otras enfermedades como el hipotiroidismo, lo que sea que implique que hay una enfermedad inmunomédica, hipotiroidismo, diabetes, vitiligo, el historial de los abortos previos, obviamente, como mencionaste, si hay una recurrencia hasta el 18%, 10 veces más el riesgo Sí. en una paciente que ha tenido ya desenlaces previos malos. La otra que me parece importante acá como puntualizar es que adicional al bloqueo de cardíaco congénito, que es por la Ujú. fibrosis y la calcificación del nodo auriculoventricular, hay una infiltración del endocardio, Ujú. que es lo que La genera en realidad, fibrolastosis y la que es dilatación lo que cardíaca. exactamente, que es lo que genera, como te dice, que también hay un compromiso a nivel de los músculos papilares, ahí Ujú. en las Y válvulas las válvulas también. auriculoventriculares, y que eso es lo que finalmente explica por qué la cardiopatía dilatada y por qué la disfunción auriculoventricular Ujú. y la disminución de la disminución de la fracción de eyecciones. Sí. Pues me llamó a mí la atención en los protocolos que hay con respecto a los esteroides, porque como bien mostraste la evidencia, Ujú. no muestra que los desenlaces O varían mejoren. mucho con el resto de los corticosteroides. Hablaban de un 50 versus un 70% en los pacientes que no recibían el tratamiento respecto Ujú. al bloqueo. Pero sí hay unos protocolos pues que dentro de lo Ujú. que anotan como utilizar, dando un bloqueo de primer grado, utilizar la dexametasona diario por una semana y luego evaluar otra vez y consensuar, si no ha avanzado el bloqueo, consensuar con el paciente si se continúa el tratamiento. Entonces, Ujú. finalmente concluyen eso que mencionabas, que se requieren dosis altas del Demasiado alta. medicamento que pueden pues aumentar más la balanza hacia los riesgos que los beneficios con la terapia. Sí, muchas gracias. Sí, inclusive con los esteroides hay varias revisiones que, pues como que en el planteamiento del uso de los esteroides que disminuye como la inflamación cardíaca y demás, uno pensaría que llegará a ser muy bueno, pero los desenlaces no han mejorado tanto y pues realmente los riesgos de restricción de lipoamnios y los riesgos que ya se saben pues de los esteroides a dosis repetidas del neurodesarrollo infantil en el pues sí como en su vida postnatal sí son bastante pues como elevados. Entonces todos dicen como por ahora idealmente no los usemos, a pesar de que inclusive encontré como protocolos de varias clínicas
que los usan y que los tienen en sus protocolos, realmente la evidencia no apunta a que sea más beneficioso que riesgoso para los bebecitos. Y tampoco para las mamás, porque las mamás también tienen como desenlaces adversos. Otra cosa de las que he planteado, mencionaban también el uso de la plasmaféresis, que no sé si... Sí lo revisé y también tenía, pues no lo traje como tan puntual porque también tenía como esa dualidad. Realmente no lo recomiendan pues por ser un procedimiento. El título de los Exacto, pero también, digamos, los estudios decían que no había como una relación clara entre la mayor cantidad de títulos de anticuerpos con mayor aumento del bloqueo. Entonces, pues decían como realmente se podría llegar a hacer en caso de que entre la decisión clínica se tome, por de pronto teniendo como otras enfermedades asociadas que requieran plasmaféresis, pero que realmente no se recomienda y que no está pues como indicado por desenlaces fetales que mejoren. Sí estaba pues como descrito y también el uso de gamma globulina, pero también dicen que pues realmente no está como, igual que los esteroides, la balanza no se está apuntando hacia el beneficio, sino más para el riesgo, pero sí lo mencionaban los artículos. Te felicito, muy buena charla pues con la revisión de los estudios. Yo creo que es cambiar un poquito el paradigma. O sea, ¿cuál es la Sí. realidad de nosotros? Que ustedes aquí hacen la ecocardiografía y detectan un Ujú, bloqueo y a uno se va para atrás. Me parece que uno tiene que cambiar un poquito el paradigma. O sea, yo creo que es mi posición ujú. personal, toda materna que ingrese en un alto riesgo obstétrico, hay que preguntarle por síntomas secos. Entonces, anticiparse bueno, y usted pues, y sobre todo, pues todos tenemos ojo y boca seca, pero es la cronicidad. Usted tiene más de 3 meses de síntomas secos. Entonces, lo ideal sería usted empezar en Sjögren, pedir los anticuerpos y se detecta ese antirro, empezar la hidroxicloroquina. Nos pasa es al revés. Usted detectó el bloqueo y usted se devuelve y eso Y es lo tenía que, síntomas hace exacto, rato. yo creo que es cambiar un poquito el paradigma en ese sentido, pues de lo otro es que mostrarse en alguna serie, Ujú, pues que lo que tengo en la mente es que la realidad es que la mayoría de los que tienen bloqueo AB son portadores asintomáticos, no es lupus. Por eso es que ujú, se trata de abandonar el síndrome de lupus neonatal, porque la enfermedad en que menos ocurre es lupus, o sea, portadores asintomáticos, ujú. Sjögren y lupus eritematoso es la mayoría como de las series, pues en general. Sí. Entonces, y lo otro es, una cosa pues ahí idiomática, es que enfermedad del tejido conectivo se está tratando de abandonar, porque eso no es compatible con la fisiopatología de las enfermedades que nosotros vemos, que Ujú. inicialmente se decía tejido conectivo, pero son o enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades inmunomediadas. Entonces se trata de, vas a encontrar mucho tejido conectivo, pero Sí. eso no corresponde con la fisiopatología de lo que nosotros vemos. Te felicito, muy buena charla. No, profe, muchas gracias. Sí, inclusive pues con el tema de enfermedad y síndrome, pues digamos en el libro de Kelly nos habla mucho de que se debería tomar enfermedad de Sjögren. Y pues hablando, digamos, con el doctor Francisco, para la literatura y como para la revisión de la literatura, uno pone enfermedad de Sjögren y no aparece casi nada. Pero pues acerca del embarazo, ¿cierto? Pero cuando uno revisa síndrome de Sjögren, porque eso aún es no clasificar por duda. Uno entra en eso que al final, pues ujú, uno hace esto de autonomía, uno piensa en SAP, uno piensa en LES, y toda, y deja el hombre de estar, en la que abortó, en la que lo espiritual, unos son ahí específicos, y al final uno llega a confirmarlo, a buscar desesperadamente, y yo no tengo una respuesta. Pero esta es Pero es un poco frecuente, ¿no? Esa enfermedad tiene la misma casi prevalencia para una cicatriz reumatoide. pero digamos, en el embarazo, eso, en el embarazo y sobre todo por Eh, la edad, pues en la edad de presentación. Uno se pregunta más lo La fuerte. clínica dice que Ujú. eso te parece incluso. Muchas gracias por la intervención, excelente. Yo creo que, diga, que lo está hablando con el propio Pacho, es que aparte me llama la atención es lo de la parte del aborto espontáneo. Entonces uno siempre tiene Sí. como síndrome fosfolípido y se ya comentado en varias de las cohortes, Ujú. 10-30% de los pacientes que no lloren En abortos. Ujú. tienen anticuerpos circulantes Ujú. de fosfolípido que el solo hecho de tener esos anticuerpos detrás se ha demostrado que altera la implantación del Ujú. acetilcolastro, toda esa parte, Sí. hay activación endotelial. Entonces yo creo que esa parte de aborto espontáneo, obviamente siempre sí tener en mente el Ujú. SAF, pero lo que También el estoy diciendo Sjögren. acá estamos llegando a la conclusión, yo creo que empezar a poner el Sjögren acá arribita para empezar Ujú. a de pronto tal vez detectarlo más o sospecharlo pues más. Y segundo, no es la única vía fisiopatológica que tiene. El Sjögren tiene, cuando uno se entra ya en la Ujú. fisiopatología, tiene múltiples mecanismos y uno de los mecanismos que siempre se ha detectado pues es esta parte Ujú. del bloqueo,
pero mucho antes de que se dé lo del bloqueo, pues porque uno tiene el receptor, tú mostraste el receptor, pues, de recién nacido, el EPC de recién nacido, él no se expresa sino hasta ciertas semanas, por eso se lo recomiendo. Desde los meses. Pero es que antes de que se haga esa expresión de ese receptor, hay otros mecanismos fisiopatológicos, y uno de esos es que el Sjögren también tiene mucha parte de vía interferón 1, y eso da mucha activación endotelial, entonces muy posiblemente antes de esas semanas puede tener la relación de por qué tiene desenlaces materno-fetales tempranos. Entonces yo creo que el Sjögren ya tiene que empezar a ser un punto más, pues en la revisión, pues, como dice el pro, más pensado, obviamente teniendo en cuenta ciertas peculiaridades de que el síntoma seco es muy inespecífico, y algo muy importante resaltar y que tú lo tengas, y que siempre trato de que uno lo tenga presente, es en la tableta de clasificación de los criterios, siempre los criterios de exclusión. ¿Por qué? Ahí abajito, mira que dice criterio de exclusión. Es decir, si tú tienes historia de radiación en cabeza y cuello, eso te puede generar síntomas secos, que lleva pues a atrofia y fibrosis de glándulas salivales. La parte de hepatitis C, VIH, obviamente pues ustedes en el protocolo inicial de preconcepcional, pues es infecciosa, listo. Completica. Siempre como tener en mente radiación, hepatitis C, VIH, sarcoidosis, amiloidosis y la enfermedad relacionada al G4, porque se puede comportar como un shock. Entonces, siempre preguntárselo. Pero muchas gracias por la presentación. Hace unos años, un experto, pues, un experto de reuma dijo, a los jóvenes tenemos que medir todos los años el SAP por la relación con trombosis. Punto aparte. Si uno mira las complicaciones que mostraste de la semana 20, todas parecen insuficiencia pluriplacental. Sí, Hacen pérdida mental, sí. hacen preeclampsia Temprana. yo creo que me atrevería a decir, no sé si los sobre deberíamos dar a todos en Oxa más acitricina, con o sin presencia del marcador de SAP. ¿Por qué? Porque antes de la semana 20 se comportan como un SAP y después de la semana 20 se comportan como un lupus. No sé por qué, mira, es preocupante y lo que mostraste, es la evidencia muestra eso. La tasa de mortinato, pérdida fetal, preeclampsia, es Y altísima. restricción. Si usted es un paciente con Sjögren y se quiere que entra en gestación, hay que pedirle su perfil de SAP una vez al año. Y si queda en gestación, volverlo a pedir porque se comportan como insuficientes, como puntos insuficientes. La hidroxi cambia la dosis en preventivo o recurrente. Si es primera vez, es 200. Pero creo que una compañera tuya mostró el estudio de recurrente, es 400 al día. Sí. Muy buena presentación. Muchas gracias. Porque en verdad es una presentación que le cambia como la misión, uno piensa como ahí Sjögren siempre, ahora se queda, pero eso de la morbilidad antes de la semana 20. Y respecto al bloqueo, yo creo que el bloqueo de las enfermedades para la foto, porque uno diagnostica un bloqueo y gracias, pues sí, porque los esteroides como que no le pegan, la gamma globulina como que tampoco. Es como, para lo diagnosticamos, todos venimos, se hace el ecocardio, pero el impacto que se tiene en bloqueo es muy poco, ¿cierto? Sí, pues como en esa progresión. Entonces, pues, digo que es la enfermedad para la foto, porque uno le diagnostica, ¿qué casazo? Y eso no sale. ¿Ya? Que más que con posibilidad de marcar. Exacto. Y no nos cuesta porque ya están vivos para poder colocar el marcapaso, no se llama el marcapaso del niño. Pero el bloqueo es una catástrofe, es horrible, me parece que a todas todas son para hidroxi y todas son para aspirina. Y ya uno queda a criterio de un silidenosa. Pues por lo que diste hoy. Y yo creo que algo a resaltar es que si bien hay un estudio que mostraste que tranquilos, que el Sjögren pues que se puede mantener El último, sí. en general, el solo hecho que tú tengas el Sjögren, el Sjögren no es una enfermedad benigna. O sea, eso Exacto, sí, total. De que te dé solo síntomas secos, se ha demostrado que puede ser totalmente grave, y hay una diferencia entre el Sjögren primario y secundario. Usualmente los asociados, perdón. El Sjögren primario tiende a ser un poquito más agresivo o manifestaciones más malucas que el Sjögren que viene asociado, es decir, que se le pega y todo a la artritis reumatoide, al lupus, a la esclerosis, como vos decías. El primario tiende a ser manifestaciones un poquito más graves usualmente, para que lo tengan en cuenta. Aquí les preguntamos a los amigos reumatólogos y a Felipe Ortopedia. ¿Ustedes a todos los Sjögren seguirían dando Oroxa? Lo que dice, sí. A mí me parece por ese desenlace de los abortos. Claramente, la enoxia, si te da unos positivos los anticuerpos, creo que eso explicaría más. Ortopedia se lo también. Claro. Sin excepción.
No, Ustedes superan menos. Ahora, muy jóvenes son un éxito. Muy bien, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Con todo el es una charla de Facebook de maternofetal. No Ay, estoy diciendo ni mentiras. Muchas gracias, profe. Que les vaya O sea, muy ¿por qué se bien. llama SSA? Ese es, Hasta luego. ese es